Bueno, pues el mensaje de hoy, esta noche, se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según el discípulo amado, el apóstol, el profeta de la revelación del Apocalipsis, Juan. En el capítulo 5 del libro de Juan, o del Evangelio según San Juan, nos relata un pasaje muy importante, especialmente muy importante para nuestros días. Muy importante para nuestros días. Vamos a leer un momentito y les traigo el pasaje. Y dice así, del versículo 2 al 7. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Interesante. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas en Jerusalén se ubicaba al noreste. Por allí entraban los que iban a llevar las ovejas del sacrificio hacia el templo. Por eso es que se le conocía como la puerta de las ovejas. Más interesante aún, en el capítulo 10 de este mismo evangelio, en el versículo 7, el mismo Jesucristo dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a ver qué sucede entonces con esa puerta y cómo es que Jesús, siendo la puerta de las ovejas, se relaciona con esta puerta de las ovejas que está al noreste, que estaba al noreste de Jerusalén. Allí nos dice que había un estanque llamado Betesda. Betesda tiene unos cuantos significados. Y entre ellos está la gracia, la misericordia, el derramamiento, muy relacionado con esta historia. Y dice que en esto yacía una multitud de enfermos. Y nos dice qué tipo de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Hacia allá iba Jesús. Era día de reposo, era el Shabbat, que conocemos en la Biblia, el sábado, como lo conocemos hoy, interesantemente preservado a través del latín y todavía en el calendario para los de habla hispana como sábado, indicando descanso sabático, reposo. So, preservado el día aún hasta el día de hoy, era sábado, era día de reposo, y Jesucristo se hallaba caminando solo en dirección a la puerta de las ovejas, en dirección al estanque. Muy importante tener en cuenta una cosa: Jesucristo era un ser humano, un hombre bien organizado, era un ser humano bien conectado con Dios. Sus acciones estaban basadas en las ordenanzas y la influencia directa del Espíritu Santo. Más interesante aún, y eso nos pasa a nosotros, Jesucristo no se espaciaba cuando caminaba y se espaciaba sus pensamientos en otras cosas. Era bien interesante cómo la meditación de Jesucristo era constantemente en plena conexión con el Señor. Así que iba Jesucristo por allí, hacia el estanque del derramamiento, hacia el estanque de la gracia, hacia el estanque de la misericordia. Y es bien interesante porque la misma puerta, porque él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, iba a pasar por debajo o a través de la puerta de las ovejas, pero esta vez una puerta hecha para que pasara el ganado. Aquel en quien habitó toda la plenitud de la deidad. Aquel en que el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y se estaba refiriendo a Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque luego en el versículo 14 sabemos que dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La puerta de las ovejas, Dios encarnado, en quien habitó toda la plenitud de la deidad, pasó por la puerta de las ovejas de Jerusalén. Lo que simbolizaba a sí mismo pasó por allí. Interesante, porque como oveja él enmudeció su boca y fue llevado al matadero.
Interesante. Ese es nuestro Salvador. Él es la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Él es la misericordia. Interesantemente, Jesucristo es literalmente la misericordia del cielo derramada sobre el ser humano. Llega allí al estanque de Betesda. Y cuando mira al estanque, ve que hay muchos ciegos, cojos y paralíticos, unos enfermos. Miren que el versículo dice ciegos, cojos y paralíticos. El ciego no puede ver dónde camina. El cojo no camina muy bien. Y el paralítico no puede caminar. Tres cosas que tienen que ver con caminar. Pero allí llegaba la luz del mundo, porque allí llegó la luz del mundo, Jesucristo mismo. Allí llegó aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Allí llegó la luz del Señor. Allí llegó la misericordia. Allí llegó aquel que podía hacer lo imposible para bendecir y para sanar. Sigo en el versículo 4. Y esto es algo que se creía en aquel tiempo, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, tenemos aquí un recuento de qué era lo que se creía en aquel tiempo, que sucedía en aquel estanque. Y está explicando el texto bíblico cómo era que pensaban estas personas acerca de ese movimiento del agua. Ciertamente es algo ficticio, era un misticismo, no era real. No, la percepción que tenían de Dios era que Dios era de tal manera que enviaba a un ángel a que moviera el agua, y el que llegara entonces a las aguas, pues entonces ese se sanaba. El resto, pues, allá ellos. Muchas veces en nuestra vida cometemos ese error con muchas cosas. Malinterpretamos o malentendemos cómo el Señor actúa. Es parte de nuestra condición humana, es parte de la condición pecaminosa. Eso no sucede. Y en momentos de dolor, de tristeza, en momentos de enfermedad, eso nos pasa más todavía. Más todavía. Pero sin embargo, en esos momentos, ya Jesús está cerca de nosotros, aunque pensamos que no. En esos momentos, el Señor mismo se conecta con nosotros, esperando a que nosotros nos conectemos con Él y tomemos la iniciativa, nuestra fuerza de voluntad, nuestro libre albedrío, de ponerlo en estrecha comunión con Él para que ocurran cosas maravillosas. ¿No quisieras conectarte con Jesús para que ocurran cosas maravillosas? Te ruego que te conectes con el Señor para que ocurran en tu vida cosas maravillosas. Porque algo maravilloso está a punto de ocurrir en esta historia. Y a pesar de que la gente pensaba eso, estamos hablando de judíos, de hebreos, pensaban que ese era el Dios de ellos, que hacía eso. Pero el Señor es extremadamente misericordioso, extremadamente maduro, conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nos sigue relatando la historia que había un hombre allí que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo llevaba allí ese hombre. Si sacamos la matemática, hermanos y hermanas, ese hombre no había conocido a Jesucristo, no lo había visto, porque 38 años de paralítico, Jesucristo cuando llegó allí, lo más que pudiera tener hubiera sido 31 años. Todavía nos sigue quedando 7 años desde antes de que naciera Jesucristo. Ese paralítico, ese hombre que llevaba 38 años enfermo, que era paralítico en esa cestera, no sabía quién era el que se iba a parar delante de él. Y aquí viene la parte importante.
Porque yo les pregunto, ¿es necesario conocer a Jesús, conocer de Jesús, para que su palabra haga cosas maravillosas en nuestra vida? Vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Vamos al contexto de la situación. Jesucristo llega directamente donde este hombre. Ese hombre llevaba en esas esteras. Nos cuenta el relato bíblico y diferentes textos, especialmente un libro bien hermoso que se llama El deseado de toda la gente. El capítulo 21 nos da mucha información. Les recomiendo el libro, está muy bello, muy hermoso. Bien, evidentemente inspirado. Ese hombre llevaba allí 38 años en esa condición. Imagínense la frustración, imagínense la desesperación, imagínense el nivel de dolor, de angustia, de estar allí, levantar la cabeza, mirar que el agua se mueve, que otros llegan, pero tú no. En aquel tiempo se pensaba que esa clase de calamidad, esa clase de enfermedades así tan desastrosas, tan fuertes, eran por causa de que habías pecado bien fuerte, habías pecado terriblemente, y eso era un castigo de Dios. Por desgracia, hermanos y hermanas, hoy también pensamos así. En muchas ocasiones nosotros mismos pensamos que, ay, esto me vino porque yo pequé contra el Señor. Lo hice mal y el Señor me castigó. Mis hermanos, eso es lo que el enemigo quisiera que pienses todo el tiempo. Porque sí cometemos errores. Y sí debemos, ¿verdad?, ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Porque nuestras acciones tienen consecuencias. Pero hermanos, Dios es un Dios, y hermanas, Dios es un Dios que se deleita en bendecir. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiso bendecir tu vida ayer, la quiere bendecir esta noche y la va a querer bendecir mañana también. Porque Dios es el mismo hoy, lo fue ayer, lo será mañana y lo va a hacer por los siglos. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Cuando Él dice, venid, razonemos, venid, estemos a cuenta, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como el blanca lana. Es porque van a ser como blanca lana, hermano. Hermanas, cuando el Señor te dice, en mis manos te tengo esculpido, es porque en las manos te tiene esculpida. Si te ama con amor eterno, es porque con amor eterno te ama. Dios no es ser humano para mentir. Y eso es lo precioso del Señor. Tenemos un Dios que está ansioso porque llegues a Él. Porque entres por la puerta de las ovejas que es Jesús. Porque te entregues a Él. Para Él derramar, abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti, sobre tu familia, sobre matrimonio, sobre tus amistades, bendiciones hasta que sobreabunde. Quiere que seas como luminarias en este mundo. Que a través de ti la luz de Dios fulgure de tal manera que lleguen más ovejas a la puerta de las ovejas. Ese hombre estaba allí tirado, levantando la cabeza. En un momento la llegaron a ayudar. Así nos pasa también en la vida. Estamos en momentos difíciles. Alguien nos ayuda un poquito, pero quizás no lo suficiente para obtener el resultado que esperamos nosotros. En muchas ocasiones, vamos a hablar claro, mayormente nosotros esperamos un resultado. Pero ¿cuál es el resultado que Dios quiere? Algunas veces hay que preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Porque es fácil contestar qué es lo que yo quiero.
Pero ¿qué Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Y todas esas preguntas tienen respuestas. Lo que hay que desarrollar es la conexión directa con el Señor. Él te dará la paciencia. Él te va a dar la bendición de su Santo Espíritu para que conozcas qué Dios quiere contigo. Y se va a manifestar de una manera hermosa, de una manera preciosísima. Así que ese hombre se encontraba allí y ya estaba perdiendo las ganas de vivir. Verdaderamente ya estaba perdiendo el deseo de continuar existiendo. Pero mientras otros vieron un caso en donde quizás le decían, pues, ¿quién te manda? ¿Quién lo manda? Quizás se lo ganó. ¿Sabrá Dios qué tipo de persona es? Jesús no vio eso. Jesús no actuó de esa manera. Porque Dios no actúa de esa manera, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Jesús vio un caso de miseria extrema. Jesús vio un caso de un dolor angustiante y anhelaba y anhela hoy bendecir tu vida, sanar tu vida. Anhela hacer milagros en tu vida. Y no solamente en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en todas tus cosas. Muchas veces queremos denominar que un milagro es algo que tiene que ser siempre imposible. Si se abrieran nuestros ojos como al siervo Giesi del profeta Eliseo y pudiéramos ver todas las cosas que el Señor a través de sus ángeles hacen con nosotros cada día, el concepto de lo que es un milagro cambiaría rápidamente. Estamos expuestos a los dardos del enemigo cada día. Y cada día los ángeles del Señor están ahí protegiendo. Están con nosotros. Cosas que pasan diariamente. No solamente nuestros pecados que tenemos aquí. No solamente los pecados que cometemos. Sino también que el enemigo no quiere que tú vivas. El enemigo no le interesa tu vida. No le interesa la vida de los tuyos. Quiere que tú no ganes la vida eterna. Quiere que no entres por la puerta de las ovejas. Quiere que no respondas al llamado de Jesús a la pregunta cuando dijo quiere ser sano. Si estás enferma o enfermo, Jesús quiere devolverte la salud. Pero vamos a mirar algo un poquito controversial. Quizás, miren esto. Este ser humano llevaba 38 años paralítico. 38 años. Si quieren saber cuántos meses es eso, pues multiplíquenlo por 12. Si quieren saber cuántos días, pues 365 por 38. 38 años paralítico. Pero Dios realizó un milagro en él a través de Cristo Jesús. Y ese testimonio poderoso atrajo a más almas para Cristo. Pero era necesario que padeciera. Algunas veces, hermanos, esto es difícil, lo sé, pero es necesario padecer. Porque el Señor que conoce lo porvenir, que conoce el fin desde el principio, que quiere darte vida eterna, que quiere que seas salva, que seas salvo, que quiere darte sanación, sabe que esa pequeña situación, porque sí es una pequeña situación, 38 años comparado con una eternidad de salvación que solo Jesús puede dar, pero también puede llegarle a otro y llegarle a otras almas a través de ti. ¿Te comprometes con Cristo también para ser partícipe en buscar otras ovejas para el redil del Señor? ¿Estarías dispuesta, así como nuestro maestro sufrió, nosotros también sufrir? Tranquilo, tranquila, no tiene que ser todo de nuestra parte. El Señor pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos dará la fortaleza. Él es el que pondrá un pie frente al otro.
el que nos dará fortaleza de vida, fortaleza espiritual y emocional para poder proseguir en el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Así que el Señor, viendo a ese paralítico allí y totalmente ese ser humano angustiado, de momento, imagínense estar allí, bien angustiado, y un rostro compasivo, bondadoso. Si leemos los evangelios con detención, nos damos cuenta que Jesús era una persona bien motivada, era una persona bien empática, una persona que simpatizaba con todos los que le permitieran simpatizar, amable, cariñosa, respetuosa. Jesús debió ser un tremendo ser humano. Imagínense estando en una angustia, en una agonía terrible, y que un rostro tierno y compasivo, con unos ojos que cuando los mires, sientas que escudriñó tu vida entera. Sientas esperanza, sientas paz, sientas fortaleza. Y no solamente te mire, se incline a ti, porque así se inclinó a ese ser humano que llevaba 38 años paralítico. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Quizás no estamos viendo la magnitud de esa acción. Nos dice Juan, justamente en el capítulo 1, porque por él fueron hechas todas las cosas. Aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, llegó al estanque donde está tu vida, porque estamos estancados si te sientes estancado, y le dijo, y te dice, ¿quieres ser sano? Si vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Tres palabras, hermanos, hermanas. ¿Sabe que aquel que dijo, sea la luz, ahora estaba allí, como uno de nosotros, como tú y como yo? Y con ese mismo poder te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Se inclina a ti aún hoy. Igual como se inclinó y se hizo como nosotros, vivió la vida que nosotros debemos vivir. Y así se inclinó y le dijo, ¿quieres ser sano? El poder de Dios para decir, sea la luz, y se hizo la luz, ahora te lo pone a tu disposición. Quisieras que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Porque en el Génesis fue un mandato. Pero en Juan capítulo 5 fue una pregunta. ¿Quieres ser salva? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres que Él obre en tu vida? La decisión es tuya, pero yo te ruego que digas que sí. Di que sí. Decídete por Jesús y no esperes más. Es importantísimo, porque si hay un redil, el capítulo 10 de Juan dice que hay un redil y hay un pastor. Jesús es el pastor de las ovejas. Y las ovejas de Él conocen su voz, oyen su voz y saben quién es. Jesús quiere que tú oigas su voz y lo sigas. Dice el relato inspirado que cuando el paralítico lo vio, sintió esperanza, sintió alegría, sintió motivación. Pero así mismito como llegó la motivación, llegó algo que nos pasa a nosotros. Se llama pesimismo. No lo culpo,
Llevaba 38 años. No culpo a ninguno de nosotros. No somos llamados a ser jueces, ni a juzgar a otros. Pero en muchas ocasiones somos pesimistas y quizás todo el tiempo. Cuando justamente el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas, decimos como el paralítico: Señor, le respondió el enfermo, le he respondido yo, enfermo del pecado. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A veces le decimos: Señor, ¿cómo es que tú bendices a fulano y le ayudas tanto? ¿Cómo es que aquel puede gozar de tus bendiciones y no le pasa o no tiene las mismas consecuencias que yo tengo cuando hago cosas como él? A veces le reclamamos al Señor y buscamos una excusa para, hablemos en serio, para no someternos a Dios, para no creer en Dios, porque queremos que Dios actúe a nuestra forma. Pero Dios quiere actuar a su forma porque su forma es perfecta, su forma es poderosa, su forma está llena de misericordia, de gracia. Su forma te salva. La forma que Dios obra es la forma perfecta para que tú seas salvo, para que tú seas salva. La forma que Dios obra, la forma que Dios quiere actuar en tu vida, es la forma que perfectamente tú necesitas. ¿Vas a dejar que Dios actúe de la forma que Él quiere? La Biblia nos dice: someteos pues a Dios, someternos pues a Dios. Es una decisión voluntaria. Pero los ejemplos que vemos de todos aquellos que se someten a Dios, es que Dios le da vida eterna, es que Dios los sana, es que Dios los salva, es que Dios trabaja en ellos, es que gozan de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunas veces pensamos que el Señor se detiene a discutir con nosotros. Algunas veces queremos hacer como Job. Estas cosas están escritas para nuestro ejemplo. Les ruego que así aún como hizo Job, hagamos como han hecho muchos mártires antes de nosotros, como hicieron los apóstoles y muchos profetas, hombres y mujeres, que fueron honrados por Dios al ser llamados rectos y galardonadores de la vida eterna y de su bendición y de su agrado. Tratemos de internalizar que Dios está con nosotros. Tratemos de internalizar que Dios obrará en nuestras vidas. Tratemos de internalizar con la ayuda de Él. Pidámosle a Dios. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame que cuando me pase algo difícil, cuando vengan pruebas, mi primer pensamiento sea: el Señor está conmigo. Él me va a ayudar. Tengo que recurrir a Él primero. Ayúdame, Señor, a refugiarme en ti. En este caso, a diferencia de Job, el Señor no se detuvo a tener vamos a llamarle un pequeño debate o discusión. Jesucristo no atendió el hecho del paralítico y le dijo: mira, que lo que pasa es que sucede esto. No buscó darle ninguna razón alguna. La misericordia de Dios se manifestó de esta manera potente. Jesucristo se inclinó a él y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al principio le hizo una pregunta con tres palabritas, pero no es la primera vez. Vimos que el Señor hace cambios maravillosos con 3 palabras. ¿Quieres ser sano? Y ahora, 3 mandatos: levántate, toma tu lecho y anda. Si vemos el texto bíblico, Jesucristo ni se presentó. Él no le dijo: hola, yo soy Jesús. Jesucristo llegó, se inclinó, le demostró simpatía, se acercó queriendo hacerle el bien, buscó saciar su necesidad, se ganó su confianza.
y sanándolo, implícitamente le dijo, sígueme. Porque le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel del cual el salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Y hoy tenemos un manifiesto escrito de la palabra de Dios. Por eso es sagrada, porque es una representación textual de Cristo Jesús. Si quieres encontrar a Cristo, aquí está. Fácil, fácilmente. En vez de ser un ser humano que no puede dividirse en 8 billones de partes, ni puede reproducirse, hacerse un clon 8 billones de veces y continuar haciéndolo mientras el crecimiento poblacional se extiende. El Señor obró de una manera maravillosa. ¿Crees que Jesús está en tu vida? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Dios quiere habilitarte para que camines en Cristo Jesús, para que tu vida esté ahora dirigida por Jesucristo, por su luz, y porque en vez de ser un camino así, sea un camino derechito hacia la salvación. Este caballero no sabía quién era Jesús. Le hizo caso a la palabra de Jesús. Mira qué potente era la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Ese hombre no sabía quién era Jesús. No podía saberlo si desde hace 7 años antes aproximadamente de que Jesús naciera, él ya estaba inválido, ya estaba paralítico. Cuando vayamos a llevar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, tengan en cuenta que ese punto donde dice que es viva y eficaz, es viva según Dios y es eficaz según el Señor. La magnitud del poder del Evangelio en Cristo Jesús tiene tanto poder que aunque no sepa quién es Jesús, creyendo la palabra solamente, ocurren cosas maravillosas en tu vida. Ocurrirán cosas maravillosas en aquellos que crean esa palabra. ¡Qué interesante! Un ser humano que nos relata la misma Biblia, que no conocía a Jesús, le hizo caso a su palabra, actuó conforme a lo que Jesús le dijo y fue sano. Y fue sano. Aunque a veces te cueste en tu vida confiar en el Señor. Quizás te preguntes si Dios existe. Con que crea su palabra, el Señor va a obrar maravillas en ti. Maravillas en ti va a obrar el Señor. ¿No quieres que el Señor obre maravillas en ti? 3 cositas. 3 cositas. Que te levantes. Que seas positivo, que seas positiva. Que tomes la situación que tienes. Toma tu lecho. Toma la situación que tienes. La traigas en pos de Cristo Jesús. Y que andes hacia Cristo Jesús. 3 cositas. Jesucristo dio el remedio para la sanación de nuestras vidas. Levantarnos con Él. ¿Qué quiere decir eso? El Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está duro para aquellos que les gusta dormir. Un momentito que se levanten temprano. Nos levantamos con Jesús. En vez de ser pesimistas, vamos a ser optimistas. Vamos a ser positivos. Motivados con Cristo. Esa es mi respuesta. Esa es en realidad mi lema. Motivados con Cristo. ¿Por qué? Para que Cristo sea tu motivación diariamente. Que se quede tan interno aquí que cuando alguien te pregunte algo, sea basada en la fe que tienes en Cristo Jesús. Yo no tengo plan médico. Y esta semana que ha pasado, pues mis 2 padres han estado enfermos con COVID, pues yo estuve con ellos. Y yo me río porque yo para el COVID, yo todavía no tenía plan médico. Y en una ocasión mi mamá me preguntó,
¿verdad? Porque se preocupaba por mí. Y yo le dije, mira, mami, no te preocupes por mí, yo tengo el mejor plan. Desde que yo me bauticé, yo tengo el mejor plan del mundo. El mejor plan que exista. Mi plan médico se llama Jesucristo. Él es el que controla mi vida. Él va a controlar. No existe un microbio, no existe una partícula, un microorganismo. No existe un virus ni una bacteria que pueda ganarle a mi Dios. ¿Ok? Si un querubín grande protector no pudo contra él, mucho menos una bacteria o un virus. Ahora, yo no voy buscando enfermarme tampoco, pero tengo fe en el Señor, que si actúo conforme a su voluntad, Él me va a proteger. Tengo el plan médico bíblico. Sin embargo, hace unas 3, casi un mes atrás, me dio un resfriado. Acudí al tratamiento natural. Cierto es, porque no quiere decir que no vamos a padecer cuando estamos con el Señor. Vamos a padecer, pero padecer con el Señor y padecer sin el Señor son dos cosas totalmente diferentes. El Señor quiere que si tú padeces, padezcas con Cristo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por la causa de Cristo, el que la pierda mientras está en Cristo Jesús, ese salvará su vida. Porque Cristo es el que la va a salvar. Porque estando en Cristo, aunque mueras, vivirás. Aunque mueras, vivirás. La palabra de Dios tiene tanto poder que cura, que salva, que guía, que ilumina, que todo lo puede. Esa es la palabra de Dios. ¿Quieres tú también que Cristo te sane? ¿Quieres que obre en tu familia? ¿Quieres que obre en tu trabajo? No pierdas más tiempo. Ven a Jesús. Sencillo. Ven a Jesús. Que al instante, dice el versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Decide verdaderamente que quieres que Dios obre en tu vida y en los tuyos. Y mira qué cosa, solo espera a que al instante Dios obre en tu vida. Dios llegó a tu vida hoy. No es casualidad que escuches este mensaje, no lo es. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Dios quiere que pongas tu libre albedrío, tu fuerza de voluntad a su disposición y que observes las maravillas que Él va a obrar en ti, a través de ti y con los tuyos. No esperes más. Hoy es el momento. Ahí donde están, los invito a orar. Y mis hermanos y hermanas, que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Señor Espíritu Santo sean sobre todos ustedes y su familia.